Día Nacional del Tereré, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En nuestro país, dicha recordación se lleva a cabo el último sábado del mes de febrero de cada año. Los legisladores coincidieron en que el consumo de esta bebida implica valores como la inclusión, el diálogo, el respeto y el entendimiento mutuo en la ronda fraterna de socialización, lo que la convierte en toda una manifestación cultural. ¿Quién diría que después de unos días de haber vivido esta maravillosa fiesta, estaríamos recluidos en nuestras casas guardando una cuarentena total decretada por el gobierno? Quiero compartir con ustedes la enorme emoción, la gran alegría que hemos vivido hace un año exactamente, cuando celebrábamos el Día Nacional del Tereré en todo el Paraguay y en distintos puntos del mundo, porque donde está un paraguayo está el tereré presente. En Chapadoña. Bueno, estamos celebrando el Día del Tereré, ¿cuál la tereré? Arajuna. Sí, señora. Y ahora entonces ya igual, palomitán la hueras a beba. Bueno, queremos saber qué es lo que más la compra icona, la gente. vea mi hija, sea esta leve. Salsa parrilla, Santa Lucía, verdurina, capicatí, Peaje tereré. la caña brava. Ese tiene que poner así un poquitito para 1 litro de agua. Exacto. Entonces, machacado y tomamos hasta las 3 de la tarde. Exacto. Porque después ya fermenta ya los remedios. Exacto. Chuima. Sí, al tema. Bueno. Entonces tenemos que tomar de mañana nomás los Así remedios es. refrescantes. Después, mi hija, quiero aprovechar tu presencia. Yo le quiero decir a la gente que hay muchas enfermedades que vienen ahora. Sí. Bueno, yo le quiero dar al mundo entero, mi hija. Eso, que porque es sepa. para el mundo entero. Exactamente, Sí. porque mira, la fiebre alta que viene ahora, la gente no soporta. Así mismo. Bueno, entonces acá tenemos los remedios que es natural de antes. Así mismo, el guapo. Yo le voy a decir semilla de calabaza, Sí, señora. sandia, melón, zapallo. Zapallo. Esa es una horchata que se tiene que hacer en 1/4 de agua con muchos remedios refrescantes. Sí. Viene a ser- Mi abuelita me acuerdo que tostaba un Exactamente, poquitito. eso es. O tostar y mi, porque tú o yo so, o moíla utacupupe. Exactamente. Se ceba con agua caliente, las 4 semillas le llamaban a mi abuela. Exactamente. Y es Bueno, impresionante para y la fiebre, sí, es cierto. Ese lleva, mira, mi hija, yo le voy a decir. Bueno, verdurilla, Santa Lucía, un poquito de salsa parrilla, el agrial y la batatilla. Exacto, jacocú a ver. Cocum peima, casi peima. Bueno, ese tenemos que tomar, pisar bien, hervir en 1/4 de agua, ponerle mucho limón adentro y la miel de abeja. Exacto. Bueno, ese tiene que tomar medio cuarto para acostarse. Sí. Bueno, ay, un pepe la gente. Así mismo, vea a mi abuelita con Bueno. nuestras mamás, nuestras abuelas nos hacían eso y sudábamos y nos cambiaban toda la ropa y la fiebre desaparecía. termina, sí. Cierto. Bueno, Totalmente. otra cosa más yo le voy a decir mi receta también, señora. Oingo pemita guarani esta.
Bueno, hoy ningo pemitante, como fuera de una de cantado y de un raipa. Bueno, entonces tiene que agarrar, mira, Agrial. un mazo de agrial, machacar bien, hervir en un chiquito de agua también, con mucho limón y la miel de abeja adentro. Así mismo. Lavarle todo así con algodón y darle una cuchara para la criatura, porque este tiene un antibiótico natural. Cierto. Bueno, yo voy a explicar un poquitito en castellano para la gente que no entiende guaraní, para los extranjeros que estoy segura que van a mirar. El agrial es una planta, es probable que exista también en otros lugares del mundo. Sí. Estamos mostrando justamente para que puedan distinguir. Es especial para los chicos que están con catarro y que tienen la boquita llena de llagas, de escaras, aftas, a consecuencia de las altas fiebres. Entonces, esto, cebado con agua caliente, machacadito y cebado con agua caliente, con miel de abeja y jugo de limón, se les da de tomar, se les hace hacer buchecitos a los niños y eso les cura muy pronto. Exactamente. La reina Villarrica. Gracias. ¿Verdad? Bien. ¿Y tu marido? ¿Sí? Sí, sí, Mira. bastante más saludable. Ahí está. Entonces mi hija, ahora yo le doy al mundo entero mi receta. Está muy bien. Gracias, don. Chao, chao. Entonces, para que sepa la gente que es verdadero, natural, nuestro remedio paraguayo. Totalmente. Exactamente. Cierto, eso es lo que nos hace falta justamente, volver un poco a los tiempos pasados y a la naturaleza. Exactamente. Porque estamos consumiendo tanta medicación Eso de es. laboratorio que muchas veces ya el organismo tampoco puede resistir todo ese embate de antibióticos y de... Y es un complemento, ¿no? Es un No es complemento. que yuyo nomás ni No, es es un complemento. Sí. Así que yo le agradezco mucho, doñita, tu nombre es... Doña Simeona, Doña 55 años que estoy en esta esquina. Hay experiencia sobrada. ¿Cuál es tu Exactamente. esquina, doña? ¿Cuál es tu esquina? Es Acá, Petirosi Petirosi, y República Francesa. Petirosi, República Francesa. El Creo que Guinness, es el la- primer puesto. Sí, Así primerito que estoy. vengan aquí, esta señora tiene todo lo que podés necesitar para tu tereré y también para combatir las gripes y todas esas Exactamente. cosas raras Sí. que nos están llegando de afuera. Entonces me parece tan oportuno. Muchas gracias, doña Simona. Bueno, mi hija. gracias. Gracias, gracias. Gracias a usted. Bendiciones, doña, bendiciones. Bueno, igualmente mi hija, que siga adelante y que vendemos hoy muchas nuestro remedio. No, Dios va a permitir que así sea. Exactamente. Que Dios les bendiga, que bendiga todo lo que están haciendo. Que es Eso, hermoso. sí, sí. Existe una leyenda divulgada por los jesuitas sobre Santo Tomás y la yerba mate, y fue recogida directamente de labios del pueblo. Sobre el tema hay un romance de autor anónimo. Su título, Santo Tomás en el Paraguay. Santo Tomé iba un día, orillas del Paraguay, aprendiendo el guaraní para poder predicar. Los jaguares y los pumas no le hacían ningún mal, ni los quejenes y avispas, ni la serpiente coral. Las chontas y matacúes, palmito y sombra le dan. El mamangá le convida a catar de su panal. Santo Tomé los bendice y bendice al Paraguay. Ya los indios guaraníes le proclaman capitán. Santo Tomé les responde: os tengo que abandonar, porque Cristo me ha mandado otras tierras visitar. En recuerdo de mi estada, una merced os he de dar, que es la hierba paraguaya que por mí bendita está. Santo Tomé entró en el río y en peana de cristal las aguas se le llevaron a las llanuras del mar. Los indios de su partida no se pueden consolar y a Dios siempre están pidiendo que vuelva Santo Tomás. De ahí que el primer tereré o mate cebado se ofrece a Santo Tomás.
otro punto de la ciudad de Asunción. Estamos en la Plaza de la Democracia, 25 de mayo, Nuestra Señora de la Asunción, para demostrar la magnitud del entusiasmo, la magnitud del fervor de algo que es tan nuestro, el tereré. Hoy es el día del tereré y la ciudadanía toda está celebrando esta fecha tan especial para algo que realmente forma parte de nuestras vidas. Kusumi imembu mirei taruraiwa Beijai te korohau hushene tammi Romo shishiro mopona shepu aite wi Deisha wa da yo huishene mamode Dake pai puhare kwendere hape Dai botai wenderehe oye yake ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Eugenia. Mira un poco, mamá, todo lo que hay acá. Belleza. Bueno, yo creo que Eugenia nos tiene que contar un poquitito los tipos de guampas y de qué sobre todo están hechas estas guampas. O sea, hay cosas realmente... Las que están arriba son de cuernos. Esos que son de cuernos. ¿Y cómo eso, dónde se manda a hacer de repente? ¿Ustedes hacen? Qué genial. Después, ¿qué tenemos, doña? Tenemos la guampa de chapa forrado, chacuite forrado, así, aluminio forrado. ¿Ese es especial para mate o tereré? Las dos cosas. Las dos cosas, genial. Fíjate el trabajo artístico que tiene repujado Sí, y además sí. esto está pintado. Es un Pintado. trabajo artesanal hermoso. Wow, qué lindo. Así es. Después, ¿qué más tenemos? Después tenemos este que Es para mate. Ese es sí para mate. porque Si me permitís extender un poco. Adelante. es de palo santo. Sí, Esto es de palo forrado. y forradito en cuero con todo su trabajo precioso. Ujú. La señora fue a vender, Sí, me hacer encanta. bendición. Ojalá Dios quiera que realmente todos vendan. Sí, después nosotros seguimos mirando igual. Esto es de palo santo ahora mismo. Ajá. Tiene un aroma increíble. Esto es para tereré y es para mate también. También, genial. Después están las bombillas también de palo santo. Ah, ¿también? Estas son bombillas de palo santo. Y están las bombillas de alpaca, que son las que no se oxidan, las que se conservan bien y son fáciles de limpiar. ¿Qué tipo de bombilla hay, mami? Está la de alpaca y Sí. está esta que es de palo santo. ¿verdad? Sí, Y perfecto. después estos ya son cimarrón, le dicen. El cimarrón que utilizan ya los brasileños y posiblemente en la zona del Alto Paraná. O sea que incorporamos también eso para tomar nuestro rico mate y Sí, tereré. porque en Paraguay hay muchísima gente brasileña, uruguaya, argentina, entonces ellos Genial. tienen también su Nos hermanamos a través de la bebida, de la hierba mate, de la ¿no? hierba mate. Exactamente. ¿Y qué más vemos por acá? Vamos a mostrar un poco. ¿Qué Bueno, más y tenemos? después tenemos ya otros objetos no relacionados exactamente. Bueno, esto es realmente para guardar la hierba. Ah, Acá se mira. puede guardar. Fíjense que tiene inclusive un poquito de hierba. Qué rico. Está hecho de palo santo. Ya, Palo qué santo. lindo. Después están los cueros. Después está cueros. todo lo que es cuero. Acá tenemos unos ceniceros también de palo santo. Vamos a ir mostrando porque aparte de los recipientes para tomar tereré o mate, Sí. también están exponiendo otro tipo de artículos, ¿verdad? Trabajos en cuero. Y acá, Nami, quiero que veas unos monederos de cuero repujado, fíjense, y con aplicación de ñandutí. Esto es un trabajo artesanal hermoso, realmente hermoso, para usar, para regalar, para enviar a nuestros compatriotas que están viviendo lejos. Así mismo. Están las billeteras Totalmente de cuero. caballeros, están hechas de cuero. Fíjense qué lindo trabajo, hermoso, realmente. Hasta
está modernizados, actualizados, completamente contemporáneos ya. Todo esto, por ejemplo, es para pues, una cigarrillera. ¿Ve? Una cigarrillera, aquí tiene para el encendedor. No fomentamos que No, se simplemente fume, contamos que solamente existe, o sea, mostramos. todo lo que hacen nuestros Así es, artesanos. estos son pequeños monederos, ¿verdad? Unos monederitos para guardar las Preciosos. monedas que nunca faltan. Ya. Portar lápices, fíjense ustedes qué lindo, para obsequiar un detalle hermoso, artesanal. Y bueno, invitamos a la gente a mí que venga a comprar, porque es lo que hace falta, que la gente se acerque. Hay cosas realmente hermosas y a muy buen precio estamos viendo, así que por favor, acérquense, queridos amigos, a este lugar maravilloso, a los turistas que están en los hoteles, que se acerquen hasta aquí y puedan llevar realmente cosas muy representativas de nuestro país. Hola, permiso, quiero mostrar tus productos. Sí, tomamos. Permiso. ¿Quiere probar mi terere? Ya, uca tú. Ah, en cántaro. Terere por aguayete. Qué rico. Tereré en cántaro. Cántaro de barro. Qué delicia. ¡Qué maravilla! Señora, ¿cuál es tu nombre? Contanos. Miriam Cáceres, de la ciudad de Itá. Qué divino tu trabajo, doña Miriam. Qué belleza. Zona donde nací, nido abrigado de mi niñez. Quiero en mi canto llegar a ti tal como ayer. Patio florido, quinta jardín, entre fragancias de azahar, cerca de un viejo donde tu hijo estará. Rosa Brites, tu nombre es cual la flor, ceramista de América, mujer universal. Otro punto donde estamos, siempre en el centro de Asunción, sobre las calles Palma y 25 de Mayo, que sigue el festejo a full, acá con baile, les mostramos. La brisa que pasa cantando, yo ya me entrego huyendo en esta noche azul. Me trae un poco de consuelo en mi alma desvelos, en mi
sueña sin luz. Y al ver impedida mi esperanza, se muere la añoranza de verte junto a mí. Si ya no tengo vida mía, de tu amor la alegría y es mi felicidad. Mi corazón sufriendo está, tu ausencia cruel. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estamos vendiendo el tereré un pan hoy? Tortilla sobo, Ah, tortilla con queso, ajá. marinera con mandioca, milanesa, pancho, sopa sobo y sopa normal. ¿Qué tal la venta full? ¿Qué tal el día del tereré? Muy lindo. Qué bueno. Espectacular. Me alegro. ¿Tu nombre? Edith. Edith, gracias Edith. Dale, Que sigas vendiendo. Gracias. Sentir tu voz dulce divina, trayendo manzanitas, su promesa de amor. Su soledad. El arreglo. Hola, perdón, le vamos a filmar un ratito. Qué gusto realmente. Igualmente, señora. La previa de la presentación en este día del tereré. Hermosas chicas paraguayas. Bella con exponente. hermoso tupoy, o sea, están preparando para poder hacer su presentación. Muchos éxitos, que les vaya bien. Gracias. Oigo por angustia de esa lágrima Buen día. Mira que están trabajando el vuelo ahora. Video grabado. Es de bambú.